¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hay personas cuya vida es positiva, aportan y cuando mueren producen dolor, producen tristeza, producen nostalgia, producen por supuesto desolación entre los que se quedan. Pero hay otras que sin duda alguna no merecen ningún tipo de reconocimiento. Merecen el cuestionamiento hasta el último minuto por el enorme daño que le producen a personas inocentes, por el enorme daño que le producen a sus semejantes, todo con tal de mantener el poder, con tal de mantener sus privilegios, con tal de mantener sus ventajas, construidas a través del ámbito criminal, de las redes de complicidad. Personas que desnudan como pocas la podredumbre del aparato de justicia, de la Procuración de Justicia y demás. Murió Isabel Miranda de Wallace, una mujer cuya historia nos remite, por supuesto, a inicios de este siglo, cuando cobró notoriedad a raíz del presunto secuestro y posterior asesinato de su hijo, Hugo Alberto, un hecho que en un principio recibió enormes muestras de solidaridad. Y cómo no, si se trataba de una madre mexicana que no había sido escuchada supuestamente por las autoridades y que había visto cómo su hijo era víctima de un flagelo que en ese momento atormentaba a todo nuestro país, como es la industria del secuestro. Aparecieron diversos espectaculares en donde exigía justicia por este lamentable caso y poco a poco se fue convirtiendo en vocera de la sociedad civil, en una imagen respetable, en una imagen de jerarquía, en una imagen que generaba diversos adeptos. Esto la llevó a ser incluso candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya desde ese momento tendríamos que haber empezado a sospechar de la incongruencia y de la complicidad de la que en ese momento todavía era una de las voces autorizadas del sufrir mexicano. Isabel Miranda de Wallace consolidó su organización de alto al secuestro. Se convirtió en esa figura que luchaba en contra de todos aquellos quienes sin ningún tipo de reparo provocaban el dolor en la población al arrancarles a un ser querido a cambio de unos cuantos pesos. Sin embargo, todo comenzó a derrumbarse cuando los periodistas, cuando los activistas comenzaron a indagar mucho más qué había pasado realmente en ese caso que había generado la detención de varias personas. Personas que, a decir de Isabel Miranda, habían estado involucradas con su hijo y que eran las responsables de haberlo ultimado. Personas que fueron torturadas, que fueron vejadas, que fueron agredidas por los cuerpos de seguridad, quienes sin ningún tipo de empacho permitieron que Wallace ingresara a uno de los búnkers precisamente de la autoridad federal encabezada por Genaro García Luna y que micrófono y que teléfono en mano hablara con Felipe Calderón diciendo lo tenemos, cuando había caído el supuesto jefe de la banda que se había atrevido a meterse con su familia. Comenzaron entonces los dimes y diretes, comenzaron entonces los cuestionamientos de por qué exhibía los rostros de personas que no habían sido castigados. Por supuesto que en un principio cuando se lanzaban, la mayoría de las voces los silenciaban. ¿Cómo te atreves a cuestionar a una madre que ha perdido a su hijo? Está sola, lo tiene que hacer porque la autoridad no le interesa cuidarla como no nos cuida a ninguno de nosotros. Vaya engaño. Vaya engaño a una sociedad herida por el secuestro, a una sociedad herida por la desatención de las autoridades, por una sociedad abandonada realmente por aquellos que supuestamente estaban para cuidarnos. Comenzaron entonces a darse a conocer pruebas que no eran pruebas, testimonios sacados
con base en tortura, agresiones, mentiras, manipulaciones, que poco a poco, por supuesto, fueron conformando una bola de nieve que creció y creció y creció hasta impactar de lleno la credibilidad de una mujer que aún hasta el final de sus días gozó del amparo de periodistas como Ciro Gómez Leiva, del amparo de medios de comunicación, quienes no dejaron pasar la oportunidad de consolidarla como la nueva Adelita del pueblo mexicano, que no dejaron pasar la oportunidad, por supuesto, de hacer negocio directamente con ella a través de sus espectaculares y a través de lo que era su organización Alto al Secuestro. El caso de Isabel Miranda de Wallace es un caso que nos muestra lo más oscuro, lo más ruin de la fabricación de culpables, del aparato de justicia, de las relaciones, los tentáculos precisamente del comportamiento criminal de las empresas criminales, quienes se han anidado, anquilosado desde las oficinas de donde tendrían supuestamente que surgir soluciones a la problemática que ellas mismas generan. De entrada, el proceso que se siguió en contra de todas y todos los señalados por Wallace de ser los responsables de la muerte de su hijo Hugo Alberto. Un proceso sucio, un proceso ruin, un proceso falso, un proceso tramposo, pero que contó con las firmas, que contó con el amparo de funcionarios públicos, de ministerios públicos, de jueces, de diversos personajes quienes le dieron la legitimidad mediática a a esta mujer, sin importar que destruían vidas, sin importar que lastimaban a personas inocentes que no tenían por qué haber pagado con cárcel lo que jamás hicieron. Y todo precisamente para tapar una gran verdad. Esa relación tan, pero tan gangsteril de la familia de Wallace, de sus hermanos, policías, jefes policíacos en el Estado de México, y Genaro García Luna. Una relación que fue denunciada, que fue descubierta por diversos periodistas, entre ellos Ricardo Rafael, Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga y muchos otros, por supuesto, que pusieron el dedo en la llaga y que dejaron en claro cómo Isabel Miranda de Wallace comenzó a operar como una forma de legitimación para quien más tarde sería considerado un verdadero criminal y que hoy está en la cárcel por sus nexos con el narcotráfico. La legitimación junto con Marilena Morera de un personaje que no dudó en ensangrentar este país, en comandar la criminalización de la pobreza, en comandar el juvenicidio que sufrió México, en comandar, por supuesto, la forma más salvaje de la necropolítica. Todo bajo el amparo del presidente Calderón y del gobierno de los Estados Unidos. Wallace en muchas ocasiones aplaudió a Calderón, en muchas ocasiones abrazó a Genaro García Luna. Y no era de gratis, era porque entre ellos, sobre todo el caso de García Luna y Wallace, existía esta relación comercial en donde se involucra el lavado de dinero a través precisamente de los famosos espectaculares y de diversas ONGs. Un lavado de dinero en donde se involucran incluso en su momento los que eran socios y después enemigos mortales del Calderonato, como fueron los hermanos Beltrán Leiva. Realmente Hugo Alberto está muerto. Después de tantos años uno pensaría que así es. O está escondido, lleno de miedo, porque se atrevió a cuestionar a su madre, a sus tíos, a los socios de estos, en un negocio totalmente ruin, en un negocio que mostraba hasta el fondo la podredumbre, porque no era normal que Miranda de Wallace, después de la salida de Calderón o de Peña Nieto, quienes fueron sus grandes protectores, mantuviera una total protección de parte de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, un total respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de Norma Piña y de sus secuaces. De ese tamaño fue Isabel Miranda de Wallace en materia de corrupción. Supo manipular, tejer las redes más
corruptas del poder para seguir lastimando sin piedad, con sadismo, a familias inocentes, a mujeres y a hombres inocentes. Pero ella solamente era el rostro precisamente de esa brutalidad. Detrás de ella está un Hertz Manero que, tal y como le vamos a platicar después y que denuncia a Ricardo Rafael, se ha dedicado a perseguir a aquellos y aquellas que hacen su trabajo. En el caso Wallace, como la perito que pudo confirmar el protocolo de Estambul para Brenda Quevedo y que ahora enfrenta una investigación por hacer su trabajo y todo para intimidarla, precisamente con el afán de dañar nuevamente a Brenda. Porque para Wallace era inaceptable que Brenda Quevedo estuviera en la calle. Era una afrenta personal para alguien totalmente enferma ya del poder, totalmente rebasada por la crueldad. Y si no, recuerda lo que declaró con Aristegui cuando aseguró que habían sacado hasta la cabeza de su hijo y demás, que se la habían enseñado y demás. Narraciones verdaderamente tormentosas que solamente podían provenir de una mente totalmente envilezada y totalmente desorientada ya. Pero disfrazada, por supuesto, de esa dama de sociedad que contaba con poderosos amigos políticos, pero contaba con ellos porque a la vez les servía. Era parte de todo este show que es la impartición de justicia en este país, que opera como un verdadero cártel, en donde los principales protagonistas, los principales líderes de la misma, se dedican a fabricar culpables para justificar sus atrocidades, para justificar sus negocios. ¿Quiénes son los que convirtieron al secuestro en una industria? Ellos. Desde la Agencia Federal de Investigaciones, desde los jueces, magistrados, fiscales o entonces procuradores, abogados, todos los que conformaban y construían esos casos en contra de personas inocentes a las cuales seleccionaban por su situación social y porque sabían que al ser pobres no iban a tener la posibilidad de defenderse y que los presentaban como si fueran los peores delincuentes del mundo. Los medios acríticamente tomabas la fotografía, grababas y te retirabas sin preguntarte qué había detrás de cada uno de esos rostros. Pero claro, como el secuestro estaba fuera de control, pues había que linchar a quien fuera con tal de sentirnos un poco mejor. Wallace representa a Hertz Manero, a Renato Sales Heredia, a Luis Cárdenas Palomino, a García Luna, a Peña Nieto, a Calderón, a Marisela Morales, a todos estos personajes quienes son capaces precisamente de lo más ruin, que es acabar con la tranquilidad, con la paz de la gente, capaces de elaborar montajes para cobrar facturas personales, para cobrar facturas profesionales, para ensalzar la imagen con tal de engañar a a las mayorías. Wallace fue un personaje sumamente ruin, pero ni siquiera es la más ruin de todos. Porque tú, como presidenta de la Suprema Corte, ¿cómo puedes seguir amparando y respaldando a una mujer que sabes perfectamente que inventó todo para lastimar a un grupo de personas y sobre todo tapar las verdaderas causas del del presunto asesinato de su hijo? Pues solamente porque eres parte de la misma empresa criminal. O tú como fiscal, ¿cómo es posible que aceptes perseguir a aquellos que buscaban hacer justicia porque tú decidiste quedarte callado o de plano ser cómplice al ser integrante de ese mismo cártel judicial que lleva años y años y años pudriendo a nuestro país? Ese cártel judicial que es tan peligroso como el cártel económico o el cártel militar y que ha logrado consolidarse desde las fiscalías, desde los ministerios públicos, desde la Suprema Corte de Justicia. Mercenarios completamente, mercenarios quienes son todavía más deleznables, me atrevería a decir, que los propios narcotraficantes, porque los narcotraficantes son los villanos del cuento y todo mundo espera que se comporten como villanos. Pero estos personajes que supuestamente están para cuidarlo a usted y a mí,
y encierran a gente inocente porque hay que cubrir una cuota, porque hay que tapar algo, porque hay que desviar la atención, porque hay que quedar bien con el jefe, porque hay que vender una idea. Perdón, pero son peores. Peores porque manipulan, peores porque inventan, peores porque agreden, peores porque censuran, peores porque con la más sangre fría posible utilizan la ley para refundir a gente que no sabe ni qué está pasando a su alrededor, ni sabe por qué demonios está siendo señalada o exhibida de de esa manera. Murió Isabel Miranda de Wallace, una mujer a la que no se le va a extrañar, una mujer a la que el pueblo, la mayoría de la gente, no le va a hacer ningún tipo de reconocimiento. Una mujer que no será recordada como una madre que luchó por la justicia para que hubiera solución al caso de su hijo, sino como una mujer que regresó del infierno del cual se había escapado. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Compártanlo si les gustó, dejen sus comentarios, sus pulgares arriba, suscríbanse y ya lo saben, super chat y super gracias.